haces adentro del templo, Usías? Es que no ves que yo soy el rey, no ves que soy el mandamás, tú no puedes entrar ahí. ¿Sabes una cosa? Cuando uno permite que entre alguien a su templo, es su corazón. Cuando uno permite que entre alguien a su corazón que no debe, entonces es cuando vienen los problemas. Ay, pastor, ¿por qué lo amo tanto? Tú decidiste amarlo, tú permitiste que entrara a tu corazón. Ay, pastor, no me lo puedo quitar de la mente. Tú permitiste que estuviera en tu mente. No cerraste, no fuiste un buen portero de tu templo, de tu corazón, y entonces el enemigo entró y el enemigo está haciendo lo que quiere en tu corazón, en tu mente y en tu vida. Y todo lo que permites que sucede acá va a tener consecuencias en esto, y por supuesto que va a haber la evidencia física en lo sucesivo. Aunque no digan amén. No solamente se ponían en el templo, hermano, en el templo se ponían en todos lados, pero quiero que vea usted conmigo. Primera de Crónicas 9, verso 23. Dice la escritura: así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos. Porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Escuche, ¿cuál es la función de un portero? Un portero abre la puerta o cierra la puerta. Usted ve que viene alguien a su casa, usted decide si le abre o si le cierra. Usted decide. Usted no puede decir: ay, pastor, se metió a mi casa porque vio la puerta abierta. Usted tiene la obligación de abrirle o de cerrarle. Un portero que se mete a su casa, escuche, y no me refiero a su casa física, que se mete a su templo, que se mete a su corazón, es porque usted le dio permiso. Es por eso en la casa lo que se tenía que hacer era cuidarla, era guardarla, y uno mismo abría. Ahora, en todos lados se tenía que poner en los mismos hogares. Escuche conmigo, Juan capítulo 18, verso 15. Dice la palabra de Dios así: seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera. Diga conmigo, Pedro estaba fuera. Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Escuche, dijo: no lo soy. Hay iglesias porteras como la portera que acabamos de ver ahorita. ¿Por qué? Es una iglesia que le abre la puerta a quien no debe. El sacerdocio representaba solamente la religiosidad. Estaba dentro de ese lugar, estaba el sacerdote, pero quien era un verdadero discípulo de Cristo no le permitían el acceso. Dice Juan cuando escribe este libro, dice: estaba uno que también conocía al sumo sacerdote, que era él mismo. Dice él, y entonces salió la portera y le permitió el acceso. Hay iglesias que representan que representan a esta mujer, una iglesia portera así. Iglesias que hoy en día permiten que dentro de ellas se haga todo tipo de cosas. Es decir, se permite la mundanalidad, se permite el sexo ilícito, se permite que se haga toda clase de cosas. ¿Por qué? Ay, para que no se me vaya la congregación, pastor. Escuche, y entonces permite que se practique todo. Les da lo mismo. Tienen adentro la religiosidad. Es que viene a la iglesia, con que venga. No, dígale lo que es. Dígale con lo que está haciendo. Aleluya. Le tiene que decir. ¿Por qué? Porque si usted lo permite, se está comparando como a esta mujer, una iglesia portera que tiene adentro la religiosidad, pero el verdadero cuerpo de Cristo lo deja afuera. Tú te quedas afuera, mi querido Pedro. Ahí te quedas afuera. Hoy en día muchas iglesias porteras así practican el legalismo. La quiero hasta abajo la falda, hermana, porque es pecado. Pantalón, no, porque es pecado. Si ve la tele, se va al infierno. Ay, Dios. Si se pinta, se va también al infierno. Iglesias religiosas, iglesias porteras, escuche, iglesias porteras que dejan afuera a quien no deben.
Y al verdadero cuerpo, ay, pastor, es que fue la que me compró mi marido. ¿Qué agarro? ¿Se la aviento en la nariz? Apíntense en la nariz. ¿Sabe qué va a hacer? Se va a ir de la iglesia y se va a perder. Por no traer falda larga, se va a preferir ir al infierno. Iglesias porteras así. Claro que por aquí en Ecatepec ni hay. Aleluya. Escuche. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 23. Dice la escritura: Berequías y Elcaná eran porteros del arca. Diga conmigo, necesitamos porteros en el arca. Pastor, ¿por qué no siento la presencia de Dios? Porque no tienes a los porteros indicados. Vamos a ver qué significa esto. Dice: y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaía, Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. También pues David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de casa de Obed-edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaban también David sobre sí un efod de lino fino. Escuche, si nosotros necesitamos, para que haya el arca del pacto, para que el arca del pacto se pongan los elementos correctos, porque aun cuando iban a traer el arca del pacto, se iba a caer el arca, y alguien se atrevió a tocar el arca del pacto, y Dios se airó y lo mató. Escuche, dice aquí la escritura que solamente 2 hombres, Berequías y Elcana, eran aquellos que llevaban el arca del pacto como porteros. ¿Por qué no cualquier persona puede cuidar el arca que Dios le ha dado? ¿Por qué uno no puede tener ese compromiso de decir: Señor, yo me comprometo, voy a cuidar el arca de mi casa, voy a cuidar que tu presencia no salga de mi hogar, voy a cuidar que tu presencia no se vaya de mi vida? ¿Sabe por qué? Porque para esto necesita a Berequías y necesita Elcana. Necesita a alguien. Berequías quiere decir el que se inclina a Dios. Berequías es el que se inclina a Dios, es decir, Dios necesita la humillación. Dios necesita que usted se vaya, se postre delante de Él y que le diga: Señor, yo realmente te necesito, Padre. Yo necesito, Señor, tú eres lo único lo que mi alma necesita. Dios te ve y dice: tú sí sirves para ser mi portero, hijo. En ti voy a depositar mi arca, es decir, en ti voy a depositar mi presencia y no voy a salir de ahí, porque estás preparado para ser un buen portero. Y no solamente era él, era Elcana. Elcana quiere decir el celo de Dios. Es decir, cuando nosotros en ese momento le damos entrada al diablo por cualquier cosa, uno se siente celoso. Dios mío, ¿cómo voy a poder tener esto en mi corazón? Esto no forma parte de mi vida. Tú agarras, lo tomas de tu corazón, lo echas, lo botas, dices: yo soy celoso de Dios, y si Dios está en mi casa, ¿cómo puede morar también esto otro en mi casa? Aleluya. Pero dice Dios: necesitas eso para que pueda hacer el Señor la obra en tu vida. Y entonces, si nosotros sabemos que hay esto, también podemos ver que hay quien deja entrar. Escuche, hay quien deja entrar al pastor de los pastores y quien no lo deja hacer. Mira lo que dice Juan capítulo 10 en el verso 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas oyen, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Escuche, usted si es pastor, usted es portero de su casa. Usted como portero de su casa, usted, ¿quién quiere que entre en su corazón, en el corazón de sus hijos, en el corazón de su familia? ¿Quién quiere que entre? Y entonces cuando entra el pastor de las ovejas, el portero le abre la puerta, y entonces este entra y le llama por nombre. ¿Quién quiere que entre en su familia? ¿Seguro? No, primero te me titulas y después le sirves a Dios. ¿A quién está dejando que entre? ¿Primero el conocimiento filosófico humano o primero Dios? Pastor, no pude ir porque fui a la iglesia, porque me fui a la escuela. ¿A quién quiere? ¿Qué quiere? Que su hijo sea un hombre o su hija una mujer. Que no estoy en contra de los estudios, qué bueno que estudien, pero debe de darle el primer lugar a Dios. Quiere a su hijo como licenciado, con maestría, doctorado, 25 diplomados
estudios aquí en Harvard, en todo lado, y en el infierno. ¿Así lo quiere? Porque el portero no le abrió la puerta a Jesús. El portero le abrió la puerta a los estudios. El portero le abrió la puerta al dinero. No, hijo, primero trabajas. Trabajas y después a la iglesia, hijo. No, primero quiero que le caigas con el gasto. ¿Quién quiere? No, mi amor, primero el dinero y después Dios. Porque así es. ¿A quién está dejando que entre como portero en su hogar? Dígale al que está a la par, hermano, dígame. Aleluya. Pero hay porteros que se duermen. Diga conmigo, hay porteros que duermen. Quiero que usted vea qué pasa con esos porteros que duermen. Si tú eres portero, levante su mano conmigo y diga, yo soy portero. Yo soy portero de Dios. Si Dios nos ha llamado a ser una iglesia portera, es decir, una iglesia guardiana de la puerta, es porque usted tiene actitudes y aptitudes que lo pueden llevar a que pueda desarrollar este ministerio. Pero escuche, ¿qué sucede cuando hay alguien que se duerme en la puerta? Segunda de Samuel 4, verso 5, dice la escritura: los hijos pues de Rimón, Berotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Escuche, ahí estaba Isboset, ahí bien tranquilo, hijo de Jonathan. Ay, Dios mío, qué lindo solecito. Pero escuche, y aquí la portera de la casa había estado limpiando el trigo. Diga conmigo, limpiando el trigo. Hay iglesias que se las pasan limpiando el trigo. ¿Sabe qué es limpiar el trigo? ¿Sabe qué es limpiar el trigo? Ayúdeme a predicar, hijo. ¿Qué es limpiar el trigo? Quitarle la basura. ¿Qué es limpiar el trigo? Sacudirlo. ¿Qué es limpiar el trigo? Escuche, porque un buen portero quita la basura y un mal portero, ¿sabe qué es lo que hace? ¿Sabe qué es lo que hace? Un mal portero solamente está expurgando la palabra y diciendo, ese pastor está mal, esa pastora está mal, lo que predicó aquel también está mal, todos están mal, él es el único que está bien. Es un mal portero. Qué error tan más grande predica el hermano. Eso es lo que hacen los malos porteros. Escuche. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando el trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa donde Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Habiéndola tomado, caminaron por toda la noche por el camino de Arabá. Escuche, ¿qué es lo que sucede cuando hay porteros que se duermen? ¿Qué es lo que sucede cuando hay porteros que se duermen? Lo dejaron a usted. Eres portero de tu hogar, hijo. Eres portero. Te dejaron a cargo a tus hijos. Tienes que ver quién entra y quién sale. ¿Qué es lo que entra al corazón de tus hijos y qué es lo que no hay? Debes de estar al tanto. Si te dejaron como portero de la iglesia, sabes quién entra, sabes quién no entra. Si te dejaron, si Dios te ha puesto como portero de todas las áreas de tu vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tener cuidado. Pero si en ese momento comienza el calor del día, comienzas a ajetrearte y lo único que haces es criticar, criticar, criticar y criticar, en ese momento te va a ganar el sueño. Y entonces cuando viene esto, vienen los problemas. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que lo que hicieron con Isboset, lo mataron. Es decir, el primer problema que sucede cuando una iglesia portera se duerme es que la iglesia se confía. Es que la iglesia se confía. ¿Sabe quién debe de estar limpiando el trigo? No solamente el portero, sino todos los que están adentro de la casa. Todos los que están adentro de la casa. Por eso cuando le digo, ¿usted cree que porque salimos en la radio y porque predicamos, usted cree que predicamos lo correcto? Llegue a su casa, métase, a ver si el pastor me predicó lo correcto. ¿Qué tal si se está equivocando? ¿Qué tal si el pastor dijo esto y eso es una herejía? Debe de meterse, debe de comerse este libro y decir si verdaderamente lo que usted está recibiendo está bien o no está bien. Aleluya. Porque cuando alguien está de portero, en ese momento los demás se confían. Isboset dijo, ahí está la portera, es una guardiana de la puerta, por lo tanto nadie puede entrar aquí y nadie me va a hacer daño. Es lo que hizo.
Hoy en día pasa lo mismo en las iglesias. Como el pastor predica, con lo que el pastor predica está bien. Yo sé que el pastor es usado por Dios. Yo sé que el pastor se ha estudiado. Yo sé que y usted se confía y no sabe ni lo que le predican en las iglesias. Ni sabe. ¿Sabe por qué? Porque el único que quiere prepararse es el pastor, y luego el pastor portero de la puerta se está durmiendo. Aleluya. Y la iglesia recibe la consecuencia. La iglesia es muerta. Aunque no digan amén. Escuche, hay sobra de confianza que trae como consecuencia la muerte. Cuando no hay un buen portero, le pega el sueño a los demás. Si el portero no está debidamente apostado a un costado de la puerta, ¿sabe qué es lo que comienza a hacer? Comienza a provocar sueño en los demás. Y entonces llega alguien que está prendido, vámonos a predicar, pero el que está dormido sentado ahí, ay, ¿para qué? ¿Qué se preocupa, pastor? La iglesia, que Dios es el que trae crecimiento, que la iglesia crezca sola. ¿Por qué? Porque hay indiferencia, hay pasividad, porque el portero no está cumpliendo con su compromiso y duerme a los demás. Aleluya. Y está leyendo la Biblia, está limpiando el trigo, como en muchas iglesias. Leen solamente para criticar. Leen, se preparan solamente para murmurar. Le dije a un pastor, pastor, ¿debería usted predicar en la radio? Ay, no, puro pastor gritón ahí. Se le echaron a Israel, dije, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque solamente critican. Solamente critican. ¿Y en qué momento se ponen a limpiar el trigo para que ellos mismos sean quien lo coman? Limpian el trigo para los demás y para sí mismo no lo limpian. Aunque no digan amén. Oiga, ¿cuál es el problema de las iglesias que duermen? Entra el enemigo. Comienza con un paso sencillo. Hiere, continúa matando y termina cortando la cabeza. Así en día hoy mueren muchos ministerios. ¿Por qué cree usted que se salen de las iglesias? ¿Por qué cree? Midieron allá. Pues métete al fuego, hijo. Métete al fuego. Busca dónde congregarte, porque si no vas a terminar apagado. Te hirieron y el propósito del enemigo es ese: herirte, después matarte espiritual y ministerialmente, y si puede matrimonialmente, familiar, y en todo, económicamente. ¿Por qué? Porque es el propósito de él. Es el propósito de él. Y ya que te hirió, ya que te dio muerte ministerial, entonces viene que te quita la autoridad, te corta la cabeza. ¿Por qué? Porque no hay un buen portero, porque no hay un pastor portero, porque tú no eres un líder portero, que no cumpliste con tu compromiso, porque no te importaron tus grupos, porque no te importó tu familia, y entonces en ese momento viene muerte a todos los demás. Pastor, ¿por qué tengo tantos problemas con mis hijos? Te pones a cuidar como la mujer tsunamita. Por darme a cuidar, me dieron a cuidar otra viña, y por cuidar la viña ajena, no cuidé mi propia viña. ¿Por qué? Porque en ese momento se incumple el propósito. Porteros que se duermen, porteros que no están al tanto de ello. Entonces, si nosotros debemos de ser porteros, si yo ahorita a ver, ven hijo, ven, pásate para acá al frente, ven, también. Esa es la puerta. Y yo les digo, cuiden. ¿Hay alguna duda? Bueno. Ese es el problema, que no hay dudas. Cuiden. ¿De qué? ¿De quién? ¿Sí me explico? Si yo le digo, cuide su portería, hermano, cuide su puerta. Cuide su puerta. Usted me tiene que preguntar, ¿de qué? ¿De quién? Porque si usted no pregunta, cuide su puerta, amén, pastor, aquí cuide. Se pone apostado, entra el enemigo. No, pues me dijeron que cuidara, pero puedo pasar adelante, enemigo, pásate. Ahí están mis hijos, te los dejo allá. Ahí te dejo mi ministerio adentro, también ahí me lo cuidas, enemigo. Así le va a decir. Por eso se pierden los ministerios, por eso se nos pierden los hijos, por eso perdemos las bendiciones, por eso dejamos los talentos, porque estos son irrevocables, pero nosotros los dejamos. ¿Sabe por qué?
Porque no hay porteros que estén al pendiente. Así, Señor, debo de prepararme, Padre, debo de cuidar. Soy un guardián de aquí. Cuiden aquí. Sí, pastor, ¿de qué tengo que cuidar? ¿A quién o de quién nos vamos a cuidar? ¿Por qué? Pero como no hay el conocimiento, como ya hay el desconocimiento y como no nos interesa saber de qué o de quién, entonces el enemigo entra como a su propia casa, porque siempre, en todo momento, voy a entrar. Llega el enemigo, dice voy a entrar, y entonces los porteros que no preguntaron de qué ni de quién, abren la puerta. Ven que viene alguien y abren la puerta. Y entonces vienen los problemas futuros. Así que yo le pregunto, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Si nosotros debemos de cuidar esto, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Quiero que usted vea 7 áreas que tiene que cuidar rápidamente y después le voy a decir de cuáles son aquellas que se tiene que cuidar. Quiero que usted vea conmigo. Primera de Crónicas 9, verso 21. Oiga, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Zacarías, hijo de Meseleías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Diga conmigo, debo de ser portero del tabernáculo. Del tabernáculo de reunión. ¿Qué representa el tabernáculo de reunión? Cuando en aquel momento ese tabernáculo estaba preparado para que ahí se ofrecieran holocaustos, para que ahí se estuvieran reunidos, para que ahí se estuvieran preparando. ¿Qué representa? Diga conmigo, la unidad familiar. Cuando usted como portero de hijo de Dios, cuando usted en ese momento se integra, dice, ¿qué es lo que debo de cuidar, pastor? Debes de cuidar la unidad familiar. ¿Pero de quién? ¿No ves que puede venir el mismo diablo? El mismo diablo que unas veces se disfraza como ángel de luz y otras veces se disfraza como serpiente. Puede llegar, te puede engañar. Por eso Adán no había comprendido. A Adán lo pusieron para que cuidara el huerto. Adán había sido el primer portero que habían puesto en el huerto del Edén. Dice la palabra de Dios que cuando quitaron a Adán, él puso a 2 querubines para que lo cuidaran. Es decir, tú no supiste hacerlo, hijo. Lo que tengo que hacer en este momento es poner a estos guardianes querubines aquí para que sí lo cuiden. Escuche, cuando usted no puede hacerlo en sus propias fuerzas, pastor, no puedo hacerlo en mis propias fuerzas, es verdad. Usted lo que tiene que hacer es decir, Señor, dejo de ser yo humanamente y entonces necesito tu ayuda espiritual, es decir, la ayuda que proviene de los cielos para que pueda ser un guardián perfecto de esta puerta, aleluya. Eso es lo que estaba representando. Por eso dice en ese momento, tienes que dejar que el Adán deje de ser en ti, porque ese Adán no sabe cuidar la puerta. Pero si pides ayuda del Dios de los cielos, entonces sí vas a poder. Pastor, no puedo cuidar de mi familia. Seguro que sí puedes cuidar, porque no es en tus fuerzas, es en las mías. Dice Jehová de los ejércitos. Pero ¿qué crees, Señor? Que no puedo cuidar. Mira nada más lo que está sucediendo. Hay división familiar. Exactamente. En tus fuerzas no las vas a poder cuidar, pero en las mías sí, dice el Señor. Y entonces es ahí cuando viene el propósito de Dios, cuando reconoces que no es en tus fuerzas, y entonces ahí vas a poder ver cómo tu tabernáculo, cómo tu propia casa, cómo tu propia reunión familiar comienza a tomar sentido, comienza a tomar forma. ¿A partir de qué? A partir de que le dejaste al Señor operar, y entonces viene aquí la unidad familiar. Aleluya. Váyase conmigo, por favor. Primera de Crónicas. Ahí en el verso 23. Verso 23. Dice la Escritura. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Oiga, diga conmigo, portero de la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Diga conmigo, yo soy casa de Dios. Y ahora habitaré en vuestros corazones, dice Dios. Tú eres casa de Dios. Tú eres casa de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ver qué es lo que entra en ti. A quién dejas entrar y a quién no. Y si llega la vecina, que por cierto ni le gusta nada el chisme, y te comienza a contar, ¿qué crees que tuve un problema? Tú debes de saber qué es lo que está entrando en ti. Cuéntamelo todo, manta. Cuéntamelo. ¿Así le va a decir? ¿Para qué quiere que le cuente una historia de 6 horas para que termine llorando con ella? ¿Quiere una comedia? Le voy a recetar una buena. Aleluya. ¿Sabe por qué?
Cuando se pone un buen portero, lo primero que cuida es su vida. Diga conmigo, voy a cuidar mi vida. ¿Qué es lo que está recibiendo? Usted le va a decir a la vecina, déjame orar por ti. No, es que déjame contarte, ya, no te preocupes. Todas las telenovelas habidas y por haber ya las vi. Déjame orar por ti. No, pero es que esta es diferente. Aquí la mala soy yo. Ay, pues estás hablando con honestidad. Pásale, dígale. Número 3, rápidamente. Verso 26. Porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Oiga, ¿de qué lo pusieron como portero? Diga conmigo, de la economía. ¿En qué estás invirtiendo? ¿En qué estás invirtiendo? Todos los abogados de todos los bancos te están buscando. Tarjeta de crédito tras tarjeta de crédito. Vas y como te las regalan, todas las tarjetas de crédito las tienes. Si no cuidas tu economía, eres un mal portero. Pastor, nunca tengo dinero. ¿Qué está pasando? Que no cuidas tu economía. Que no eres un buen administrador. Que no has sabido ser portero de tu economía. Y llega el devastador, llega el devorador, llega la langosta y entonces comienzan los problemas económicos. ¿Por qué? Porque no has sabido ser portero. El dinero es de Dios, dice la palabra del Señor. Mío es el oro y mío es la plata. Ageo capítulo 2. Míos son los tesoros. A partir del verso 4 en adelante lea. Si todo eso es de Dios, si todo eso le pertenece a Dios, ¿por qué tenemos que andar pidiendo? Ay, Señor, me presta 5 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque se han perdido los buenos porteros. Claro, gracias a Dios aquí no. Aleluya. Primera de Crónicas 15, verso 23 dice: Berequías y Elcana eran porteros del arca. ¿Qué más debe de cuidar? Diga conmigo, la presencia de Dios. Diga conmigo, la presencia de Dios. Pastor, ¿por qué no siento la presencia de Dios cuando vengo aquí a la iglesia? ¿Será que no has sido un buen portero y le has permitido al maligno que esté dentro de tus pensamientos? ¿Será que no has sido buen portero y le has permitido al maligno que forme parte de tu corazón? Pastor, es que llego, por más que le hago, me postro, oro, grito y nada sucede. Quizá fuiste mal portero y descuidaste la presencia de Dios. ¿Dónde le buscas? ¿Dónde lees? ¿Nada más aquí en la iglesia? ¿Dónde oras? ¿O ni oras? Nada más el pastor ora. Nada más ahí. Hay malos porteros. Descuidan la presencia de Dios. Y luego viene el conflicto. ¿Por qué ya no siento a Dios? Descuidaste la presencia. Descuidaste el arca del pacto. ¿Por qué no siento que Dios me perdona? Descuidaste el arca del pacto. Dejaste que entrara el maligno y te robó esa bendición de Dios. Escuche. Vaya conmigo. Segunda de Crónicas 8, verso 14. Dice la escritura. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme a lo ordenado por David, su padre, y los levitas por sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día. Asimismo los porteros, diga conmigo los porteros, asimismo los porteros por su orden en cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. ¿Para qué había puesto? David lo había comprendido. David, antes de que se muriera, él había visto, Señor, se supone que yo tenía un corazón conforme a tu corazón. ¿Qué fue lo que permitió que viniera el enemigo y pudiera devastar nuestro pueblo? ¿Qué fue lo que hizo en ese momento el enemigo? ¿Sabe qué fue lo único que hizo? Fue entrar porque no había porteros que cuidaran la puerta. Señor, pero ¿por qué entró el adulterio en mi vida? Ha de haber dicho a David, no permitiste que yo fuera quien estableciera mis porteros dentro de tu puerta, y entonces que creíste, David, que con tu fuerza humana ibas a poder establecerlo, y entonces como te confiaste en tus fuerzas, en ese momento descuidaste qué es lo que había dentro de tu corazón. Permitiste que entrara el maligno, tomaste mujeres de Nabal, mujer de Urías, tomaste cuanta mujer quisiste, y ¿sabe qué? Entonces se descuidó esa puerta y David lo había comprendido. Por eso
Cuando iba a morir, él dice, lo que tengo que hacer es, tengo que dejarle esta herencia a mi hijo. Escuche, la herencia no es la riqueza material que le puedes dejar, la herencia es la riqueza espiritual que le puedes dar a tu hijo. Ay, hijo, yo no te voy a dar mucho más que tu carrera. ¿Por qué no le dices, te voy a dar tu carrera, pero ministerial, hijo? Te voy a preocupar para que Dios te levante como pastor. Ay, hijo, ya por lo menos si me muero, ya te dejé tu casita. ¿Por qué no mejor le heredas una casa allá en los cielos? Llévalo a que se meta con Dios. Aleluya. Dásela fuerte a tu Señor si se la vas a dar. Escuche, si los porteros cumplían con esto, entonces sabíamos que nada inmundo iba a poder llegar a sus vidas. Ve ahí mismo, Segunda de Crónicas, capítulo 23, verso 19, dice: puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Cuando uno es un buen portero, está viendo quién quiere venir a la vida de sus hijos. ¿Sabe toda clase de cosas que están allá en el mundo? Todo lo que está sucediendo allá. ¿Qué les enseñan a sus hijos en la escuela? Un buen portero vigila que nada inmundo entre a su casa. ¿Qué aprendes en la calle? Que lo llevas a tu casa. ¿Qué aprendes o qué dejas que tus hijos aprendan y permites que se manifieste en tu hogar? Ay, pastor, es que me pidió permiso para irse a un bar, pastor. Pero es que si no se enoja, mejor que se vaya al bar. Tú le estás abriendo la puerta para que se vaya al infierno. Es que si no se enoja, pastor, que se quede enojado, pero dentro de tu arca. Es que ya tiene 10 años, pastor, puede decidir. Ay, Dios mío. Por eso le pregunté, ¿quieres ir o te quedas en la casa? Me quedo en la casa. Está bien, te dejo decidir. ¿De 10 años los dejas que decidas? ¿Que decidan? Tráetelos. ¿Qué permiso les pides? Por eso hay los hijos delinquiendo, fornicando. Por eso hay los hijos en toda clase de maldad. ¿Por qué? Porque cuando no se pone un buen portero, los hijos hacen lo que se le pegue la gana. ¿Qué les estás heredando? ¿Qué les estás dejando? Pastor, mi hijo trabaja, se va a las 6 de la tarde, regresa a las 11 de la noche. Ve que tu hijo esté donde dice. Estudia, pastor, entra a las 7 y de ahí se va a sus prácticas. Ve que efectivamente esté, que te importe tu hijo. Aunque no digan amén, que te importen. ¿Para qué le predicas a los de afuera si los de adentro los tienes afuera? Aleluya. ¿Sabe qué es lo que hace un portero? Un portero anuncia. Un portero anuncia. Un portero dice, esto es lo que te va a pasar. No voy a permitir, hijo, que nada inmundo entre en ti. De mi cuenta corre. Había un hombre en la Biblia que dijo, ay, pastor, ay, ¿qué crees, Señor? Que mis hijos, mira, quieren andar ahí metiéndose con las mujeres del templo. Por eso, para que no se enojen mis dos hijitos lindos, ahí los dejo que se duerman con las que cuidan el templo. Ah, vas a ver, Samuelito. Samuel, ven para acá. Ve y profetízale, dile al sacerdote Elí la sentencia que traigo contra él y contra sus dos hijos. ¿Sabes por qué? Porque Elí decía, es que si no se enojan, Señor, que se enojen. Porque le dijo a él, por cuanto no fuiste un estorbo para tus hijos, también toda tu descendencia será cortada. Si no permites, si no cuidas lo que Dios te ha dado, van a andar en el lesbianismo, van a estar en el homosexualismo, van a estar, como dicen en mi pueblo, sin ningún tipo de beneficio, hermano. ¿Estás cuidando tu arca o no le estás cuidando? ¿Sabe qué es lo que es un buen portero? Por eso te quise enseñar qué es lo que está haciendo, qué es lo que hacen los porteros. Los porteros son guardianes de la puerta. Dejan entrar
pero también impiden el paso. Pero quiero que veas conmigo dos citas. Segunda de Reyes 7, verso 9, dice la palabra de Dios. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, escuche, llegan y les dicen estos leprosos. Cuando estos leprosos dijeron, ay, ya se murió el rey de allá, todos ellos huyeron. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos decirle a todo el pueblo que aquí hay alimento, que vengan, vénganse para acá. Y ellos llegaron y comenzaron a gritarle a los guardias de la ciudad, a los porteros, y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombres, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. ¿Qué hicieron los guardias de la ciudad? Dice, y los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Escuche, ¿por qué no lo anunciaron fuera? ¿Cuál es el propósito? El primer propósito del portero, el primer propósito del portero es anunciar la buena nueva de que hay alimento, de que hay asnos, es decir, que una palabra profética se va a comenzar a desatar en ese lugar. A los primeros que necesitan comenzar a desatarle esa palabra profética es a los que están dentro de la casa del rey. Pastor, mis hijos no se congregan, pero por ti alcanzan la bendición. Comienza a profetizarles, hijo, tú vas a ser un pastor, hijo, el Señor te va a usar como apóstol, hijo, el Señor te va a dar un ministerio evangelístico, hijo, el Señor te va a hacer esto. Comienza a desatar esa palabra sobre ellos, pero tienes que decirle, hijo, primero te tengo que anunciar a ti, porque tú eres el que estás dentro de la casa del rey. Aleluya. Eso es lo que hace un portero. Comienza a decir, ¿dónde lo grito? ¿Dónde comienzo a decir las buenas nuevas? Primero a los que están fuera del palacio. Dice Dios, no. Primero a los que están dentro del reino. Primero a los que forman parte de tu descendencia, parte de tu familia, aleluya, parte de tu núcleo familiar. Oiga, désela fuerte a su Señor. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Un buen portero, cuando recibe la buena noticia, hermano, no se va a andar ahí. Ay, esta buena noticia es para mí, ya vamos a tener alimento. Gracias, Dios, por la bendición que me diste por la palabra. Va, la guarda y la atesora. ¿Y sabes qué está haciendo? La está atesorando.